Vale, ahora pasemos a nuestro montaje real. Pues a ver, si vamos analizando cada una de las partes del circuito, vemos que primero tenemos aquí que a la línea de 5 voltios conectamos un extremo de los interruptores. Bueno, en este caso van a ser pulsadores. Así que para conseguir eso, lo primero que tendremos que hacer es alimentar nuestra protoboard. Vemos que el pin de 5 voltios se va a conectar aquí, a la línea del más. Y luego también tendríamos que conectar el pin de GND a la línea del menos, para tener 5 voltios y masa. Ahora, cada uno de los extremos, vamos a decir, izquierdos de los pulsadores tienen que ir a la línea de 5 voltios, como vemos aquí. Recordemos que en estos pulsadores tenemos 4 contactos, pero realmente es como si tuviéramos 2, porque estos dos forman el mismo punto y estos dos forman el mismo punto. Así que tomamos los lados izquierdos como extremo superior, sería este de aquí, y los derechos como extremo inferior. Pues vale, ya hemos conectado un lado de los pulsadores a la línea de 5 voltios. Vemos que el otro terminal iría a cada una de las resistencias. Pues a ver, este es nuestro pulsador 1 y vemos que su lado derecho va conectado a la resistencia de 5,7 K. El pulsador 2, pues su lado derecho va conectado a la resistencia de 2 K. Y para el pulsador 3, su lado derecho va conectado a la resistencia de 0,47 K. Vale, ahora, ¿qué ocurre con el otro terminal de las resistencias? Pues tiene que ir a un punto común al que se conecte también esta resistencia de aquí de 3,3 K. Que vendría a ser este punto. Y ya por último, el otro terminal de la resistencia de 3,3 tiene que ir a GND. Vale, ya tenemos montado nuestro circuito de los divisores de tensión. Pero vemos que además en este punto de aquí hemos conectado otro cable que va al pin A0. ¿Para qué nos sirve este? Bueno, pues porque de alguna manera nosotros tenemos que almacenar cuál es el voltaje de salida que tenemos en cada caso, porque si no, no sabremos qué LED encender. Entonces, para almacenar ese voltaje, no podemos utilizar uno de los típicos pines digitales, que solo puede almacenar dos valores, o 0 voltios o 5 voltios, o 0 o 1. Aquí tenemos valores analógicos. Ya vemos que son valores que están entre 0 voltios y 5 voltios. 1,83, 3,11, 4,38. Entonces necesitaremos utilizar un pin analógico. Uno de ellos es el A0. Y bueno, por eso vamos a conectar este punto común de aquí al pin A0, porque este es el voltaje de salida, el que nos interesa, Vout. Vale, luego tenemos el otro circuito, que es el de los LEDs. Este, físicamente, tal como lo hemos conectado, serían independientes. Luego los vamos a conectar mediante código. Pues bien, vemos que cada uno de los LEDs tiene que ir a un pin. Estos ya sí que son digitales, no necesitamos valores analógicos. O 0 o 1. Entonces, eso, cada uno va a su pin y luego el cátodo de cada uno de los LEDs tiene que ir a su correspondiente resistencia limitadora. En este caso, las hemos puesto de 220 ohmios. Y ya por último, el otro terminal de las resistencias limitadoras pues debe ir a masa. Vale, el montaje ya estaría. Ahora nos queda la parte del código. Vamos a ir viendo. Vemos que en primer lugar hemos creado una variable que es del tipo float, que se llama Vout. Como vemos, esta va a ser la variable que nos almacene el voltaje de salida. Y tendrá que ser el voltaje que se haya almacenado en el pin A0. Luego veremos cómo leemos este voltaje. Ahora pasamos a la función setup, que nos sirve para inicializar los pines digitales. Entonces teníamos el 1, el 2 y el 3. Al 1 va a ir conectado el LED azul, al 2 va a ir el verde y al 3 va a ir el rojo. Y los ponemos todos del tipo output, porque sobre esos pines necesitaremos escribir voltaje. Ahora, pasamos a la parte interesante, que ya es la función loop. Vemos que en primer lugar hemos creado una nueva función, que se llama apagar LEDs. Como vemos, esto simplemente nos sirve pues para apagar todos los LEDs, asegurarnos de que no hay ninguno encendido. Así que tenemos que escribir en cada uno de los pines digitales 0 voltios, que sería con low. Y ahora, vemos que aquí entra en juego nuestra variable Vout.
Vale, como ya sabemos, Vout va a almacenar ese voltaje de salida que nos va a servir para determinar el LED que encender en cada caso. Pero, ¿cómo leemos ese voltaje del pin a 0? Necesitamos utilizar la función analogRead y como parámetro le vamos a pasar ese pin analógico. Pero esto tiene un pequeño truco, porque realmente analogRead no nos devuelve directamente el voltaje que hay, bueno, el voltaje Vout, sino que nos devuelve un número, en concreto un número que está entre 0 y 1023. Bueno, ¿por qué es esto? Pues a ver, realmente Arduino trabaja con electrónica digital. Entonces sabemos que los valores analógicos van a estar entre 0 y 5 voltios, vale, pero como son analógicos, su característica principal es que pueden adoptar cualquier valor entre 0 y 5, de los infinitos que hay. Como ya hemos dicho, Arduino trabaja con electrónica digital, entonces no puede almacenar los infinitos valores que hay de voltaje entre 0 y 5. En concreto va a poder almacenar 1024 valores de voltaje. Eso es porque tenemos una precisión de 10 bits. Y entonces, si calculamos los números que podemos hacer con 10 bits de precisión, llegamos a esta conclusión, 2 elevado a 10, y esto es 1024. Entonces, los valores que nos puede devolver analogRead realmente van a estar entre 0 y 1023, y cada uno de esos valores se va a corresponder con un voltaje. Bueno, ya vemos aquí que la precisión de Arduino pues es de 4,9 milivoltios, bastante buena. Vale, ahora vamos a ver cómo podemos pasar de este número que nos devuelve la función analogRead al voltaje real. Pues a ver, si analogRead nos devuelve un 0, eso significa que estamos ante un voltaje de 0 voltios. Y si nos devuelve el máximo que puede devolver, que es 1023, estaríamos ante un valor de 5 voltios. Si nos devuelve un número entre 0 y 1023, sabremos que estamos entre un valor de voltaje entre 0 y 5 voltios. Pero esto es proporcional, entonces la proporción que establecemos es esta. Si a 1023 le corresponde un voltaje de 5 voltios, pues al número que nos devuelva la función analogRead le va a corresponder un voltaje de X voltios. Despejamos X y nos quedaría así, 5 por el número que nos devuelve la función analogRead partido de 1023. Una vez visto esto, ya nos damos cuenta de que no podemos igualar directamente Vout al valor que nos devuelve la función analogRead, porque nosotros queremos trabajar con un valor de voltaje, no con un número entre 0 y 1023. Entonces, tenemos que utilizar la función a la que acabamos de llegar, con esa proporción. Sería Vout es igual a 5 por el número que nos devuelve analogRead partido de 1023. Vemos que para trabajar con floats tenemos que poner los valores 5.0 y 1023.0. Y bueno, eso también porque Vout es del tipo float. Vale, pues ahora ya sí, ya tendríamos almacenada en nuestra variable Vout ese voltaje de salida. Entonces, según sea ese voltaje de salida, encenderemos un LED u otro. Aquí ya habíamos calculado teóricamente cuál es el valor de voltaje que vamos a obtener en cada caso. 1,83 voltios, 3,11 y 4,38. Pero bueno, esto es en la teoría. Sabemos que esto es una aproximación a la realidad, porque en la realidad hay que tener en cuenta otros factores, pues que las resistencias tienen su tolerancia, que los cables tienen resistencia, que la pila realmente no nos va a dar 5 voltios... Entonces, mejor que poner estos valores exactos de voltaje, vamos a tomar un rango. Vamos a decir que si el voltaje de salida se encuentra entre 1 voltio y 2 voltios, encendamos el LED azul. Si se encuentra entre 3 voltios y 4 voltios, tenemos que encender el LED verde. Y si se encuentra entre 4 voltios y 5 voltios, vamos a encender el LED rojo. Pues eso es exactamente lo que tenemos por aquí, una estructura de ifs. Entonces, si el voltaje de salida es mayor que 1 y menor que 2, tenemos que encender el LED azul. Ese era el que estaba conectado al pin 1, así que tendremos que escribir sobre el pin 1 5 voltios, es decir, lo ponemos a high. Después, si el voltaje de salida está entre 3 y 4 voltios, es decir, es mayor que 3 pero menor que 4, tenemos que poner a high el pin 2 para poder encender el LED verde.
Y si ese voltaje de salida es mayor que 4 pero menor que 5, tendremos que poner a high el pin 3, porque a ese va conectado el LED rojo. Y así ya se encendería el LED correspondiente y a la siguiente vuelta tendríamos que apagar todos los LEDs porque no queremos que ese LED se mantenga encendido.